Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo Congreso de Educación Pública, el tercero constitucional, traducciones y traiciones. Continuaremos en este día con la mesa número 4, que es un conversatorio que va a hacer alusión al tercero constitucional, la anomalía paradigmática, formar o enseñar. En esta mesa nos acompañarán la doctora Irene Aguado Herrera y el maestro César Roberto Avendaño Amador. Leeré el currículum breve de cada uno y posteriormente daremos la dinámica para esta mesa. Irene Aguado Herrera es psicóloga, profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Educación por la UPN, y ella es autora de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. El maestro César Roberto Avendaño Amador es psicólogo, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, coordinador del proyecto de investigación Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria. Ha realizado investigaciones sobre el indigenismo y violencia, educación y minorías sociales y procesos de política pública. Le damos la más cordial de la bienvenida a nuestros expositores, esperando que por aquí ya se encuentre con nosotros la doctora Irene Aguado Herrera y el maestro César Roberto. Esta mesa va a consistir en el entendido de que es un conversatorio. Los ponentes van a hacer su planteamiento inicial y posteriormente podemos abrir un diálogo entre simultáneamente estemos conectados, recordándoles que para el mejor funcionamiento de esta mesa se solicita que todos los asistentes que no estemos participando en este momento desactivemos el micrófono y la cámara. Cuando querramos participar y hacer algún planteamiento o cuestionamiento a lo que se está aludiendo, es importante levantar la mano. Ahí en el instructivo les indiqué para yo ir viendo a quién le voy a dar la mano. En ese sentido, la dinámica es que fluya este conversatorio y esperamos el planteamiento inicial de los autores. Veo aquí conectado al maestro César Roberto, igual ya puedo darle la palabra para que inicie, esperando en un instante más se conecte con nosotros la doctora Irene Aguado. Adelante, César, bienvenidos a todos. Buenos días, muchas gracias, Arcadio, por la presentación. Si ustedes perciben en el programa, el título de este conversatorio es el tercero constitucional, la anomalía paradigmática, 2 puntos, formar o educar, o formar o enseñar, perdón. El origen del título de la mesa eminentemente es un origen clínico. La noción de norma, aunque se usa de manera frecuente en el campo del derecho, es una noción que se edifica y se afina en el siglo XX, fundamentalmente en torno a la práctica clínica. En la práctica clínica, digamos, es frecuente escuchar a los expertos en salud mental hablar de normales y hablar de anormales, lo que hace referencia básicamente, digamos, a la famosa curva de Gauss. Sin meterme más en este detalle, quisiera hacerles como el siguiente planteamiento en torno, digamos, a por qué pensar o por qué debatir el tercero constitucional como un fenómeno anómalo. Bueno, comienzo. Dice, los mitos fundacionales de la psicopedagogía más repetidos señalan a un grupo de personajes como creadores de contenidos teóricos cuyo efecto en el campo educativo tuvo como desenlace
la diversificación de la comprensión de eso que posiblemente puede ser pensado como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las ciencias que se ocupan de este complejo territorio de la formación, sin duda alguna nacieron diversas, como diversas son las ciencias sociales. La innegable heterogeneidad de sus objetos debe entenderse como construcciones, por muy empíricos, inmediatos y verificables que aparezcan. Hoy se conoce que la existencia de múltiples concepciones sobre el objeto educando ha gestado un campo diversificado, pero además su heterogeneidad demanda una reflexión puntual sobre los distintos modos de coexistencia o las diversas formas de transacción edificadas al interior de una disciplina tan compleja como sería la psicopedagogía. Basta señalar a modo de ejemplo el proceso por el que transitaron las concepciones positivistas sobre la educación que han permitido formas de convivencia gestadas como resultado de los diferendos provocados durante el desarrollo de esta filosofía y que en su versión neopositivista quedaron condensadas en dos posiciones. En opinión de Otis, el realismo de la ciencia y el del culturalismo de las ciencias. Los primeros afirman que la ciencia es especial porque ofrece una imagen verdadera, realista de los fenómenos. Los últimos sostienen que las imágenes propuestas por las ciencias no gozan de ningún privilegio, que son metáforas como las otras producciones culturales, como sería el caso de las ideológicas, las míticas, las religiosas, etc. Ahora bien, el conjunto de esta polémica parte de un presupuesto común, a saber, que la ciencia sería una actividad prioritariamente verbal y representacional o simbólica. Este presupuesto es el que debe criticarse y denunciarse a partir del reconocimiento de la naturaleza tecnocientífica, práctica y operatoria de la investigación contemporánea. En efecto, la naturaleza técnica de la ciencia occidental se ha impuesto progresivamente desde el arranque de la modernidad en franca ruptura con el antiguo proyecto filosófico del saber, que ese sí era logoteórico y simbólico, lo que no deja duda sobre la capacidad de la tecnociencia para ofrecer poder sobre el dominio de la naturaleza y del hombre. Pero ese poder sobre cosas y personas, en la medida que estos últimos pueden ser reducibles a cosas biopsíquicas, no es de índole política subjetiva o intersubjetiva. El poder político puede utilizar este poder tecnobiológico, pero no es su fuente. Que Otis, el autor que he citado, distinga entre realistas y culturalistas y ofrezca una lectura quirúrgica de las discusiones que desarrolló el positivismo en su versión neo, no significa que quienes sostienen la versión positivista de la educación se dispongan a realizar el mismo ejercicio y menos estén dispuestos a reconocer que sus prácticas sostienen un uso técnico sobre los organismos vivos, hecho que corrobora la expresión heterogénea al interior del positivismo. No existe en consecuencia el conductismo aplicado a la educación, sino los conductismos aplicados. Me parecía importante iniciar con este primer planteamiento porque, claro, el día de ayer, y como suele ocurrir en este tipo de discusiones, vuelve a la discusión la evolución misma del tercero constitucional. Y ayer oíamos otra vez, digamos, aquellas viejas argumentaciones que permearon el diseño y la redacción del tercero constitucional en 1917, cuando la intención de los redactores del tercero constitucional, encabezados por Mújica, pues lo que estaban planteando como punto toral del tercero constitucional era el carácter laico de la educación. Y ese carácter laico de la educación estuvo matizado y hasta la fecha lo está por una idea que supone que el campo que debe regir la discusión al interior de la educación es el campo de lo científico. Y ahí me parece que hay como una cierta reverberancia de algo que en la mesa, sobre todo de la noche, la final,
volvía como a aparecer como una de las argumentaciones más sentidas que dieron origen al tercero constitucional, y fue que el tercero constitucional, al materializarse en los educandos, eliminaría el sesgo fanático de las prácticas religiosas. Y claro, en ese momento, pues el énfasis estaba en el asunto de las prácticas religiosas. Y no dejaba de pensar el día de ayer, sobre todo con el colega que hizo su intervención en torno a la autonomía y la libertad de cátedra, que hay una discusión pendiente ahí, porque me parece que no, al no estar resuelta la noción misma de ciencia, suponer que la ciencia, que no está resuelta, que no está definida, que no está acabada, que es un territorio de disputa, suponer que la ciencia sea el criterio que norme el carácter de libertad de cátedra y el carácter libre del, pues no deja de mantener, digamos, ahí como rasgos muy problemáticos si partimos del hecho o si suponemos que en general la gente más o menos sabe lo que es la ciencia. Eh, a mí me parece que en el campo de la práctica pedagógica no ocurre algo muy distinto a lo que serían las prácticas desarrolladas en torno a aquellos grupos que suelen ser calificados de fanáticos. O en otras palabras, es decir, al interior de la academia también hay una disputa y también hay grupos fanatizados. Es decir, hay marcos teóricos que el efecto que han producido es la formación de colectivos que de manera mafiosa suponen que sus posiciones teóricas son, y lo pongo entre comillas, son la posición científica. Y derivando a partir de ahí la descalificación de los otros, ¿no? De los otros que no comparten ni sus posiciones políticas ni sus posiciones teóricas. El campo de la psicopedagogía no creo que esté libre de esos sesgos fanatizadores. Y no creo que esté libre de los sesgos fanatizadores en el entendido de que si el término laico supuso haber resuelto la injerencia religiosa al interior de la educación, me parece que, pues sí, la práctica religiosa fue sacada por la puerta principal, pero la práctica fanatizadora se metió por las ventanas. Es decir, hay prácticas científicas en el contexto de la psicopedagogía que son impulsadas y son promovidas como si fueran la única verdad. Y ahí me parece que el sesgo fanatizador debiera ser puesto entre signos de interrogación. Baste por el momento lo anterior para enfatizar el carácter diverso de las concepciones y aplicaciones psicopedagógicas, así como de sus subproductos, para recuperar una discusión que tiene un interlocutor inmediato, la comunidad educadora del país y en especial el conjunto de profesores que sostienen una visión tecnologizada del quehacer educativo, que hasta cierto punto nos convoca y puede ser un pretexto o motivo para poner en la mesa las problemáticas que se derivan de la pluralidad de la ciencia y en especial del campo psicopedagógico. Por ello cabe señalar que la presente elaboración no pretende minimizar o matizar el conflicto y el antagonismo que emergen al interior de esta pluralidad. Más bien, acotarla en el horizonte puntual de la formación de nuevas generaciones de educadores dispuestos a hacer uso crítico de lo que ofrecen las producciones derivadas del cruce entre psicología y pedagogía en el contexto de las responsabilidades que los docentes debiéramos enfrentar cuando nos afirmamos como formadores educadores. Entonces, en un primer acercamiento al campo heterogéneo con el que se pretende atender la educación, resultaría obvia la forma en que esa pluralidad se pretende traducir en expresiones teóricas, metodológicas y aplicadas hasta adquirir modalidades puntuales de política,
de educación pública. La frase política de educación pública resulta útil para hacer referencia al concepto asignado aquí a estas formas heterogéneas de entender y practicar lo que se afirma en relación con los fenómenos que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este planteamiento que estoy haciendo me parece que pone en cuestión justamente al tercero constitucional en términos de las pretensiones que tiene al momento de enunciar qué tipo de sujeto se imagina formar. Las llamadas tecnologías de la educación y las llamadas tradiciones formativas son justamente dos campos que se disputan la interpretación del tercero constitucional. Tanto las tecnologías de la educación como las tradiciones formativas pretenden acomodar en el contexto institucional el flujo de ideas con pretensión de universalidad y ofrecer un saber para desmarcar el terreno en el que se producen enunciados válidos o legítimos. Pero además, al tiempo que esto ocurre, cada expresión coloca en escena un conjunto de prácticas que establecen marcas distintivas que a manera de frontera excluyen otros modos de dar cuenta de cada objeto propuesto para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este escenario diverso, se justifica pensar el concepto formación y los distintos ejes problemáticos que despliega en la vida cotidiana de quienes viven el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque una apuesta educadora montada en un programa articulado en torno a tecnologías o en torno a formaciones se desprende de una forma acotada y puntual de entender la producción científica que no puede reducirse a un conjunto de normas, creencias e instituciones transmitidas y respetadas de generación en generación, como señalaría la definición clásica de Abagnano en su diccionario filosófico, pero tampoco es reducible a un ámbito del pasado nostálgico al que se puede recurrir de manera romántica y menos aún reducirlo al campo conservador que es necesario remover o reformar para imponer la razón ilustrada. Solo para comprender los alcances de la noción formación, resulta imprescindible acercarnos necesariamente al de transmisión, con el que se sugiere la presencia de una disposición a convertirse en receptáculos de aquellos que no solo están en condiciones de ser transmitido, sino aquello que está en condiciones de ser admitido. Formación y transmisión resultan claves para entender los conflictos que se evidencian en un proceso educativo que se impone como tarea de producción de cultura humanista o tecnológica en una población que aspira a convertirse en ciudadanos del Estado Nacional Mexicano. Aceptar o participar en alguna forma educativa requiere de la inclinación activa, una disposición a ser parte de aquello que se recibe, pero también aceptar que la disposición supone una adscripción a un proceso donde algo acontece durante los permanentes encuentros que se escenifican en la experiencia de aquello que es recibido. De ahí que la formación no es un objeto que pueda ser aprendido por una conciencia independiente y diferenciada. La comprensión de la formación no acontece dentro del marco epistemológico sujeto-objeto tan exaltada por la ciencia moderna, sino en un movimiento comprensivo e interpretativo si le hacemos caso a Gadamer. Como no puede excluir las consideraciones sobre la capacidad de transmisión de quienes sostienen una apuesta teórica metodológica, pero además acotada por la voluntad de instituirse de aquellos que se la jueguen como alumnos y que responden al llamado de cada una de las formas educadoras para investigar o para estudiar objetos que pretendidamente pueden ser explotados con categorías científicas tales como capacidades humanas, aprendizajes, personas, sujetos, individuos o otro. Ahora bien, el escenario en el que se mueve cada una de estas apuestas formativas y su transmisión exige interrogar sobre los modos en los que cada comunión teórica busca posibilitar y articular la comprensión de su objeto enunciado, presentarlo como legítimo campo de enseñanza-aprendizaje e inscribirlo en un marco de producción científica que acote sus formas investigativas, sus contenidos teóricos y sus prácticas de intervención. El reto, según lo entiendo yo, es edificar un escenario que propicie la circulación de modos formativos y no de modos meramente repetitivos.
Y si no erramos en las motivaciones argumentadas por quienes aún sostienen la frase constitucional, todas las facultades, como si el propósito educador fuera el desarrollo de todas las facultades, lo que se espera poner en juego, de un lado, son las tradiciones que hacen llamados a ser comprendidas y de otro, intérpretes dispuestos a aceptar el llamado. Comunidades teóricas formadoras, entre las que se cuentan la visión conductista, cognoscitivista, la humanista, y otras que, haciendo llamados a quienes pueden interpretar y aceptar los alcances de cada apuesta psicopedagógica, se disponen a formar ciudadanos. Quisiera cerrar esta primera intervención para darle lugar a Irene con una nota que saco justamente de la discusión que tuvieron los constituyentes del 17 y que evidentemente nos habla de, haciendo constar que no es un propósito darle la acepción neutral indicada al principio. Y a ese razonamiento de Múgica le responde Luis Monzón. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosamente en el siglo XIX, que yo propongo se sustituya por el término racional para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo. Y en su argumentación aparece ya, esa argumentación de 1917, aparece ya la noción que luego quedará expresada en el 46 y que sigue vigente hasta la fecha, que dice así: y para que la evolución de cada individuo sea un hecho, se impone el desenvolvimiento también armónico e integral de sus facultades, y eso viene a originar los dos gérmenes de educación, física y psíquica. ¿Por qué quería hacer estas dos citas? Porque justamente la noción de laico es lo que motiva el movimiento armado del periodo de la Guerra Cristera, y luego la noción del desarrollo armónico e integral de las facultades resuelve los conflictos simbólicos que se desatan en el terreno de la educación, al ser, digamos, el término facultad, un término tan ambiguo y tan general, que prácticamente puede abarcar cualquier expresión ideológica, religiosa o científica. Ahí dejo el primer planteamiento para darle la palabra a Irene, ¿no? Buenos días, doctor Irene. Pues ya César hizo su primer planteamiento inicial. En ese sentido, le corresponde a usted hacer el suyo y posteriormente abriremos el conversatorio, diálogo con todos los demás participantes. Adelante, doctor Irene, y bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Tu nombre, perdón? Arcadio. Buenos días, Arcadio. Buenos días, César. Buenos días a todos los demás, que espero, quiere uno pensar que hay más, siguiendo este evento, al que agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar y bueno, ya para entrar en materia y que pueda haber luego posibilidad de un intercambio. Yo quisiera de entrada poder señalar quizás algunas de las líneas de lo que ahora acabo de escuchar que César expone, y que creo que podría vincularse con lo que a continuación yo voy a plantear, como si por ahí se pueden ir señalando algunas líneas para la conversación. A mí me parece que hay un par de puntos bastante interesantes, y uno de ellos justamente tiene que ver con la creación de estos sistemas
de educación, no solo en México, ¿no? Que tienen que ver como parte de un proyecto propio de la modernidad, ¿no? Y que eso que hace a sus condiciones de posibilidad, al mismo tiempo le imprimen, le dan un sello, como bien lo plantea César, y que lo podemos rastrear de diferentes maneras. Y parte de ese sello, o justamente tiene que ver con que estos sistemas de educación tienen o deben tener como una de sus características o pretensiones la cientificidad. ¿Por qué me parece que es importante detenernos en esto? Porque ahí justamente se abre la posibilidad de pensar, de debatir dónde queda el sujeto, dónde quedan los sujetos de la educación. Los actores del proceso educativo entendidos en tanto que sujetos, ¿no? Y ahí, bueno, es un punto que voy a tratar de desarrollar un poco adelante, de la propuesta, de la forma de conceptualización que tengamos de este sujeto, es entonces también la forma como vamos a entender qué es la educación y cuáles son las prácticas educativas deseables y promovibles. Bueno, por ahí serían esos puntos, ¿no? Entro ahora sí a dar lectura a lo que a lo que preparé para la ocasión. Bueno, para poder tomar como punto de partida el texto del tercero constitucional, entonces yo parto de lo que señala Ornelas, quien nos propone 5 estrategias analíticas sobre el sistema educativo. La orientación, la cobertura, los contenidos, los recursos y la organización. De estas 5 posibles estrategias, yo opto por retomar o ubicar estas líneas en lo que hace a la primera línea que propone, que es la orientación. Entonces, las reflexiones que compartimos a continuación se ubican en lo que es la orientación, cuyo objetivo de análisis se dirige a los propósitos y postulados que guían a un sistema educativo, las cuales, como señala el mismo autor, tienen 2 fuentes, las formales y las informales. Las formales se conforman por las disposiciones que emanan de las normas que la sociedad y el Estado formalizan en las leyes y reglamentos, permitiéndonos entonces la creación, la institucionalización de un orden en el que se supone, y aquí yo subrayaría el se supone, para que también lo podamos debatir después, que se formaliza y organiza un sistema educativo. Aquí es muy importante no perder de vista esto, porque justamente uno de los puntos a tener en cuenta es que las instituciones educativas como tales, como instituciones, también son producto del proyecto de la modernidad, ¿no? En este orden jurídico, el lugar y la función que tiene el texto constitucional es fundamental, ya que en ella queda plasmados el ideario que da origen y sentido a las instituciones que se crean, que se dan, que conforman el Estado. De ahí que, tratándose de analizar el sistema educativo nacional, justamente el punto de partida inevitable es el tercero constitucional, como seguramente desde ayer y seguramente hoy y seguramente mañana se va a hacer referencia, y de ahí el título que convoca a este evento, ¿no?
Al respecto, y sin que esta sea una cita textual de la Constitución, sino de algunos aspectos importantes o que consideramos importantes que vienen en este artículo, creo que justamente uno de ellos ya se acaba de señalar, ¿no? Y es que se alude o se señala que el sentido que tiene impartir esta educación por parte del Estado se debe de entender en un sentido profundo de formar a una persona que sea apta para vivir en la sociedad, ser productiva y desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Por lo tanto, se propone inculcar en él el amor a la patria, fomentar la solidaridad internacional y este proyecto deberá estar basado en el conocimiento científico, ser democrática, nacional y laica. Esto último, sin lugar a dudas, implica un orden valoral, no solamente una serie de normas y regulaciones, sino también una propuesta de valores, ¿no? Hasta aquí, entonces, yo dejaría el tema de lo que encuentro como puntos a analizar, a pensar del tercero constitucional, para entonces recuperar esto como paradojas. Las paradojas, las contradicciones existentes entre el ideario y los objetivos formalmente establecidos, por un lado, y la vivencia cotidiana del sistema en el que se hacen presentes múltiples formas de contradicciones, ¿no? Algunas de las cuales seguramente ya han sido analizadas en las ponencias presentadas y otras se seguirán analizando. Pero como en esta mesa se tiene como título pensar las anomalías paradigmáticas entre formar o enseñar, es ahí donde pondremos el acento. Señalando que no son sinónimos, enseñar y formar. Y otro, la diferencia no es menor, toda vez que cada una de ellas deriva de formas distintas de concebir no solo el proceso educativo, sino a la institución y a los actores mismos de la educación, y en consecuencia a la posibilidad que esto abre o no de alcanzar los objetivos y mandatos institucionales. Por lo que para poder pasar a pensar qué se entiende o qué propuesta de formación estaríamos recuperando para analizar en este momento, yo propongo que nos detengamos a dar como una serie de señalamientos que hacen las veces de referentes para poder apuntalar este concepto de formación, y los cuales, los que voy a leer a continuación, provienen de dos ámbitos discursivos que hay que asumir, ¿no? Aquí siempre hay que hacer el posicionamiento explícito, ¿no? Uno de ellos es desde la psicosociología y el otro desde el psicoanálisis. Con estos referentes, entonces voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Y el primer punto que a mí me parece muy importante tener presente, de delimitar, es qué vamos a entender por educación. En este sentido, lo que nosotros encontramos en los autores que retomamos es señalar que la educación es relevante porque es fundamental en el proceso de constitución de los sujetos, así como en la creación, conservación y transmisión de un orden social. En ese sentido, Arduino, la educación existe desde que el hombre existe, pues es esta
una actividad hecha por y para los hombres, por lo que la educación es una función humana y social que siempre existió y seguirá existiendo con y por el hombre, en tanto que posibilita su humanización y su transformación a sujeto social. Actividad específicamente humana, entonces, que es diferente a otra serie de actividades, como podrían ser el adiestramiento, el entrenamiento o la capacitación, por pensar solo en algunos, ¿no? Porque esta actividad específicamente humana requiere dos condiciones que no se pueden evitar, por decirlo de alguna manera. Uno, la existencia de sujetos, y más adelante voy a hablar un poco de esto, ¿no? Y otro, tanto que la existencia de sujetos, la existencia de un vínculo, el establecimiento de una relación entre estos sujetos que va a permitir entonces que se lleve adelante el proceso educativo. Sin relación pedagógica, sin vínculo entre los sujetos, pues no hay posibilidad de acto pedagógico. El otro punto importante es pensar que si la educación siempre ha estado, como lo acabo de señalar, como condición del humano y por lo humano, la institución educativa no. Como ya lo he señalado, la institución educativa es un proyecto propio de la modernidad. Esto quiere decir que la actividad educativa, la praxis educativa, previo a la modernidad, se daba por a partir de otras instituciones o en el seno de otras instituciones, pero no la especificidad de la institución educativa. Aquí creo que un punto importante entonces para nosotros también es pensar qué vamos a entender por institución, primero en un sentido amplio y luego en un sentido restringido. CAES propone definir las instituciones como el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre, las cuales regulan nuestras relaciones, nos preexisten y se nos imponen. Esto bajo un patrón determinado que tiende a la permanencia y prolongación de un orden importante, de un orden instituido. O sea, las instituciones albergan esta doble cualidad. Son producidas por el hombre, son instituidas por el hombre e instituyen, crean al orden humano, ¿no? Entonces, para CAES es posible concebir a la institución como una red simbólica constituida por componentes tanto funcionales como imaginarios. Ahora, de todas estas instituciones, habría que señalar lo que vamos a entender o lo que le da su especificidad o su particularidad a la institución educativa. Entonces ahí tendríamos que pensar que cada sociedad instituye modos de organización y de realización de la función educativa. Uno de estos cambios, ya lo he señalado, es el que se da en la modernidad y como parte de este proyecto de crear, de instituir la institución educativa, se crea simultáneamente a los actores propios de esta educación, actores propios y adecuados, a saber, los docentes y los alumnos. Y por otra parte, el imperativo de constituir los regímenes institucionales, esto es, la normatividad a partir de los cuales se definirá qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, por qué se hace y para qué se hace. Esto es muy importante porque es cómo va bajando esta cuestión
de ser un ideario que está ahí, como ya lo señalamos, planteado en este tercero constitucional, hacia normas, reglamentos que regulan las prácticas educativas en que se pretende llegan hasta el aula y que se pretenden que existe una coherencia interna, cosa que vamos a ver que pues no siempre, ¿no? Que hay saltos, que hay contradicciones. Entonces, desde esta perspectiva, la escuela y la escolarización constituyen un lugar en donde tienen lugar funciones y procesos fundamentales y para el proceso de constitución del sujeto, en tanto que productoras de subjetividades. En este sentido, Silvia Bleichmar y Silvia Schlemenson son enfáticas en la importancia que tiene la escuela como lugar de encuentro con el otro, con el prójimo, así como con el otro con mayúscula, con el orden cultural, con la matriz de las triangulaciones que hacen a la intersubjetividad. Condiciones necesarias para que se pueda cumplir con la función social que se le ha encomendado a la escuela: la transmisión del conocimiento, del orden cultural, valoral propio de una comunidad. Si ustedes se fijan, justamente con estas últimas citas acabo de introducir de manera mucho más clara y mucho más explícita el tema de la subjetividad. Desde esta propuesta no podemos pensar el tema de la formación si no le apostamos a la existencia tanto del sujeto como en consecuencia del orden de la subjetividad en las diferentes órdenes de materialidad y de expresión que tiene. Esto es lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. Si nosotros pensamos de esta manera el tema de las instituciones educativas y del proceso educativo, es necesario entonces retomar también una propuesta muy importante que hace Eugenia Enríquez y que retoman otros autores, que nos permite pensar la institución educativa como institución de existencia. Las instituciones educativas son instituciones de existencia en tanto que tienen como características posibilitar la constitución de los sujetos y de la identidad de los mismos. Tienen una función de socialización, posibilitan el hacerse miembros de una sociedad y de una cultura. Si son instituciones de existencia, requieren entonces, donde se producen los sujetos, nos impone entonces pensar el concepto de sujeto. Y ahí vaya a entrar, no en este momento, si quieren lo podemos hacer después, a diferenciar uno a uno. Sí, por lo menos quiero plantear que cuando hablo de sujeto, no nos estamos refiriendo ni a organismos, ni a individuos, ni a personas en el sentido estrictamente etimológico del término, sino que estamos pensando, recuperando el concepto de sujeto que podemos trabajar desde el psicoanálisis, el cual nos propone pensar al sujeto como el efecto del atrapamiento, del sujetamiento del cachorro humano en un orden simbólico, orden de cultura, en el orden del deseo y por ende de la falta. Y aquí esto nos abre la posibilidad de pensar en el deseo de saber, pulsión epistemofílica, en tanto que como eco o posibilidad lo moverá hacia la búsqueda y la producción de un conocimiento anhelado, el que podrá encontrar o no posibilidades de articularse o desarrollarse a diversos objetos en las instituciones y en los escenarios educativos.
Y ahí subrayo en que puede encontrar o no posibilidad de desarrollarse, porque justamente y paradójicamente luego lo que encontramos es que el escenario educativo no se convierte en esa posibilidad, sino al contrario, simple y sencillamente son dispositivos disciplinarios o inclusive de manera más radical como lo propone François Dolto en espacios digestivos, ¿no? En el que no hay posibilidad para que ahí advenga un sujeto autónomo, un sujeto creativo, un sujeto imaginativo. Con esta serie de condiciones que he marcado, entonces podemos pensar el concepto de formación. Entonces, con los referentes desarrollados es posible concluir que lo que sucede en el espacio y en el proceso educativo conlleva no solo la concurrencia de sujetos que se vinculan a partir de un deseo de saber y de enseñar, sino que además en este proceso se actualizan una serie de procesos subjetivos, a partir de algunos planteamientos como son los de René Caes y Gilles Ferry. Consideramos que la formación es un proceso que va más allá de la mera adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, pues alude principalmente a la movilización de procesos psíquicos subjetivos, afectos, deseos, fantasías, vínculos, ideales, transmisión, identificación, etcétera, etcétera, que acompañan a los procesos de aprendizaje. El mismo CAE sostiene que toda situación de formación actualiza procesos y representaciones vividos y construidos por los sujetos a partir de las experiencias concretas de formación. Para poder pasar al intercambio, yo dejaría algunas otras formas en las que los autores nos proponen pensar el concepto de formación para pasar a plantear algo que me parece fundamental. Si nosotros pensamos el concepto de formación, también tenemos que pensar entonces que toda formación implica coformación y transformación. Son los tres aspectos que se articulan en el proceso y en los actores educativos, ya que la formación, es un proceso dinámico, contradictorio e inacabado en el que se forman, transforman todos los sujetos involucrados. Y ahí, cuando digo todos, hay que pensar todos. No solamente es un proceso dirigido al alumno, es un proceso que debe de implicar también al docente. Y el docente también tiene que estar dispuesto a formarse, a conformarse y a transformarse. En este sentido, la formación también implica una transformación de sí mismo, una transformación de cómo pensarse y de cómo ubicarse con relación a ese objeto privilegiado en el escenario educativo, que es el conocimiento y el orden subjetivo, afectivo, valoral, cultural, que ahí se tramita, que ahí se transmite, pero no como un recipiente, sino como un acto de producción. Y esto lo señalo justo porque ahí abrió un debate interesante con lo que ya adelantaba César, ¿no? Formación, conformación y transformación, entonces, no son lo mismo que adiestrar, que enseñar o que impartir y adquirir información. Con esta serie de elementos, yo no me atrevería a cerrar a modo de conclusiones, sino a modo de preguntas. Esas preguntas que yo plantearía para ver si se pueden retomar es si efectivamente en el sistema educativo mexicano, asumiendo su heterogeneidad y su diversidad, pero bueno, tratando de hacer abstracción de estas,
¿Se da lugar a procesos de formación o no? O si estos procesos de formación entran, y recupero aquí esta forma metafórica que acaba de plantear César, entran por la ventana cuando se supuso se les sacó por la puerta. ¿A qué me estoy refiriendo? Justamente al tema de la subjetividad. A esa escena no prevista, no formalizada, inclusive no deseada, pero que está ahí presente y de manera cotidiana todos los días, cada vez que hay encuentro educativo, cada vez que hay escenario educativo. Cosa que entonces entraría en contraposición, por lo menos me parece a mí, con este otro afán, que ya también señaló César, de tecnologizar la educación. Y ahí yo planteo dos vías que se pretenden de esto. Por un lado, a partir de una cierta propuesta psicopedagógica conocida como la tecnología educativa, y por otra parte, y de manera más clara y fehaciente actualmente, a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Como si el tema o el problema que plantea el sistema educativo pudiera ser resuelto a partir de la tecnología. Tendencia que ya estaba presente, pero que ha tomado una mayor relevancia justamente en las condiciones actuales en las que estamos viviendo en todas las instituciones, y la institución educativa no es la excepción, y prueba clara de ello es la forma en la que ahora nos estamos encontrando, ¿no? Pues yo dejaría ahí, haciendo la invitación a que pudieran sumarse a este intercambio de ideas, pues todos los que se hayan sentido interpelados. Muy bien, doctora Irene, muchas gracias por su planteamiento inicial, y aquí abriríamos el espacio por si alguien de los presentes aquí conectados tiene algún cuestionamiento, comentario que pudiera abonar a lo que los ponentes de esa mesa han argumentado. Ya saben la mecánica, pues sería cuestión de aquí aprenderle a la manita para... ¿Alguien por ahí tiene abierto el micrófono? Si ya lo tiene abierto y quiere participar, adelante. Bueno. Hola. Perfecto, bueno, no, al parecer nada más se abrió de manera accidental. Esperando que un momento más alguno de los aquí presentes virtualmente hagan algún cuestionamiento o planteamiento a lo que aquí se expuso, me ha hecho reflexionar mucho lo que aquí se plantea, y aterrizando un poco al ámbito coloquial, que al fin de cuentas es donde se desenvuelve y desarrolla el ámbito educativo. Parto de una frase muy coloquial que regularmente los padres de familia o la sociedad dice: parece que no fuiste a la escuela, cuando alguno de los niños, adolescentes, inclusive profesionistas, pues cometen algún acto que no es de conveniencia civil para la familia, y siempre está como que recalcando. César, te veo pixeleado, te veo... ¿Sí nos escuchas? César. En ese sentido, perfecto. En ese sentido, pues no sé si la sociedad haya entendido el planteamiento que aquí se ha hecho en alusión a las facultades y esta pretensión de la Constitución, al querer que a través de la educación se alimente todo esto, incluyendo tanto el lado humano también como el lado educativo como tal. Y creo que ahí perdemos mucho nosotros, porque las pretensiones, parecería ya aterrizadas, pues se desprenden mucho de lo que quiere la Constitución. Pero también, como bien lo han dicho aquí ustedes, la educación también se aferra a querer aferrarse a este método científico, entendiendo la verdad, entendiendo la objetividad
como únicas establecidas y ya sin posición a crítica, y que de ahí partimos, y que también como con este desdén es que aquí estamos con la verdad y la objetividad, ningún otro tipo de interpretaciones puede caber, incluyendo las creencias religiosas, que en el entendido, si recordamos lo que va a ocurrir de 1917 a 1934, pero propiamente en el 1917, uno de los planteamientos que se hicieron al artículo tercero del 1957-58 fue precisamente que la educación debía de ser libre. Y acuérdense que ese era un punto en el cual, pues, todas las enseñanzas cabrían, incluyendo la propia religiosa. Y del 17 al 34, cuando ya se enfatiza y que ahora sí a ellos se les empieza a decir como fanáticos, es decir, se excluye todo tipo de enseñanza religiosa y fanática, es aquí donde ya se arropa el término laico, sabiendo que nuevamente en la Constitución se establece de facto, pero que en la práctica, hasta en la actualidad, y creo que en ningún momento desde el 1917 a la fecha, y no se diga más atrás, hayamos tenido nosotros la posibilidad de que esto que se pretende en el artículo tercero se haya cumplido. Estos comentarios los hago porque siempre en la escuela se piensa que todos los estudiantes que pasan a través de la escuela tienen esta formación y se capacitaron de estas facultades. Lo dejo así como comentario, igual podemos ahondar al respecto. Si alguien de los aquí presentes tiene alguna intervención, por favor, alcen su mano. Y si no, continuaríamos con César, algún planteamiento o punto que quisiera rescatar de lo comunicado por la doctora Irene y viceversa. Adelante, César. Hay dos manos levantadas. Muy bien, no las alcanzo a visualizar. Porras y Nidia Patricia. Nidia Patricia, adelante. Y Alfonso Porras levantó primero la mano. Bueno, muy bien. ¿Me escucho? Sí, ya te escuchas, Nidia, adelante. Ok, buenos días a todos. Tengo una pregunta y dos comentarios para el maestro César. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que los docentes no antepongan su religión, su fe, en el proceso de enseñanza, que no interfiera su creencia en la laicidad en la que apela la educación pública? Y mi comentario es que es una realidad que no podemos cambiar mentalidades, pero creo que es necesario empezar a hacer obligatorio separar la fe del proceso de enseñanza de los estudiantes. Claro, está escrito en nuestra Constitución, pero pues no se realiza. Y mi otro comentario es la modernidad, entre comillas, educativa, se estuvo recibiendo a lo largo del siglo XX. Lo sigue haciendo, pero no se ve que llegue esta modernidad, y creo que no se llega por nosotros mismos, por los sujetos que estamos actuando en ella y a quienes les enseñamos. Y eso sería mi pregunta y mis dos comentarios, si me pueden aportar algo. Muchas gracias. Arcadio, sigue, Alfonso Porras sigue con su manita en alto. Adelante, Alfonso Porras. Y luego Juanita García Palomares. Con su mano en alto están. Alfonso Porras, tienes la palabra. No lo escuchamos, Alfonso Porras. Alfonso Porras, no lo escuchamos. Muy bien, se ve que seguimos con el mismo problema con Alfonso Porras. Posiblemente sé que al momento de que se incorpora a nuestra sesión, en alguna de las alternativas se le da silenciar, porque ni siquiera a mí me aparece la opción de él de silenciar participante. Si no tiene algún inconveniente, ingeniero Alfonso Porras, aquí por el chat, nos puede hacer la pregunta o comentario y lo externamos. Y me decía, doctora Luisa, que también aparece Juanita. Juana García Palomares. Juanita, adelante. Bueno, más bien es Manuel Ansaldo. Aquí Manuel Ansaldo, saludos, Manuel, acaba de salir del COVID. Saludos. Gracias. Sí, algo hay de eso. Desde el búnker todavía.
Miren, yo lo que veo es que también hay un trasfondo político que sugiere, mas no se enuncia claramente. Al fin de cuentas, esta educación o formación tiene que ver también con la reproducción, como bien decían, de la sociedad, y esta tiene un carácter político que además pretende su hegemonía. Entonces, de alguna manera, la educación también es un mecanismo de, decía la maestra, adscripción, pero también de sometimiento político, y esto va a tener su circunstancia histórica. Es decir, laico en el 17 o laico en el 34 o laico ahorita, tienen también sus contenidos políticos específicos. Como decía la compañera en su intervención, ahorita vemos un renacer de los fanatismos religiosos y su impronta en la educación, que en el 17 todavía pretendía ser sinónimo laico con racionalista. Y ahorita vemos como varias sectas, dogmas y fanatismos se imponen a través de la educación, incluyendo un dogma pseudo socialista o pseudo revolucionario que ha impuesto, sobre todo en las normales rurales, una visión particular de lo que significa la educación, convirtiéndola en otro instrumento de dominación y sometimiento, y una formación de fuerzas políticas más que de formación de sociedades o de homogeneización de alguna idea de nación. Entonces yo sí creo que al componente que mencionaba César, de cuestionar lo que significa propiamente ciencia o significa verdad o estas cuestiones, también hay que dotarlo de esta interpretación política circunstanciada a los momentos particulares. Y pues muchas gracias y felicidades por el foro. Muy bien, gracias, Ansaldo. Si alguien por ahí tiene más, levanta la mano, Álvarez, dime. Hay alguien que está preguntando. Sí, no, ya lo del chat yo lo leo. Ah, bueno. Dice el ingeniero. Está Eleazar Caballero, levantó su manita. Muy bien, leo el comentario del ingeniero Alfonso Porras, escuchamos lo que va a comentarnos Eleazar y posteriormente le damos la palabra a la doctora Irene y a el maestro César. El comentario del chat nos dice, se tiene que considerar la educación positivista de Augusto Comte desde el siglo XIX y no a partir desde el siglo XX solamente, porque aquel modelo cientista y tecnológico no se terminó en la educación postrevolucionaria. Hay un cóctel de pares educativos entre el cientificismo, y los ideales humanistas y la cultura o subjetividad. Adelante, Eleazar. No te escuchamos, Eleazar. ¿Puedes encender el micrófono? Ahí escuchamos algo. Eleazar. No te escuchamos, Eleazar. Bueno, en espera de la pregunta de Eleazar, si no la puede hacer a través del audio, igual le pediremos si nos hace el favor de transmitirla a través del chat y posteriormente la comentamos. Bueno, dejo a los ponentes de la mesa que externen alrededor de 7 o 8 minutos sus consideraciones en alusión a los comentarios, preguntas o algún punto que ustedes quieran desarrollar. Sabiendo que esta mesa tiene una conclusión a las 10:30, esperemos estar a tiempo. Adelante, César, y posteriormente la doctora Irene. A ver, comienzo agradeciendo las preguntas. En efecto, el sesgo político está implícito, no está desarrollado, pero sí me das chance, Manuel, de traer a la mesa el pensamiento de Carl Schmitt, un texto que lleva por título Teología Política y que en ese momento es un texto que está ampliamente siendo discutido por los expertos en leyes y también por una filosofía que pone nuevamente en cuestión las categorías más, pues más veneradas que se derivaron de la modernidad, como sería
la noción de democracia, la noción de libertad y la noción de individuo. Carl Schmitt plantea una tesis me parece muy polémica, pero que necesariamente obliga a pensar a todos lo que significa el campo de la educación y la noción del laicismo que preguntaba Nidia. A mí me parece que la noción del laicismo es una noción que, si bien pretendió eliminar las prácticas y las estructuras religiosas como un elemento a considerar en el proceso educativo, deja de lado y hace una obviedad en el sentido de que la misma práctica científica en el fondo puede tener igualmente pretensiones religiosas. Hay una carencia de discusión, por ejemplo, en el caso del positivismo y todo el sesgo que Augusto Comte le imprime a la noción misma del positivismo como esa filosofía que potencialmente pudiera ser el sustituto de la práctica religiosa. No dejo de pensar, por ejemplo, en su calendario cívico-científico, donde lo que proponía era sustituir la celebración de vírgenes y santos por la celebración de descubrimientos científicos y por la celebración del nacimiento o el recuerdo de muerte de algún científico. Laicismo no significa ausencia de fanatismo. Y me parece que la intensidad del fanatismo, tanto en un campo, el campo laico, como en el campo religioso, es igual de dañino y es igual de perjudicial en las relaciones humanas. No creo que la práctica laica haya logrado superar en términos de civilización o en términos de armonía humana las prácticas despiadadas que desplegó la práctica religiosa, digamos, en el campo del despliegue de guerras santas. Acá no son guerras santas, son guerras laicas, y guerras laicas montadas en una defensa de la racionalidad que de repente produce efectos tales como el retorno de la más amarga reacción mexicana por la vía educativa. Es decir, la verdad que, a ver si esto pudiéramos discutirlo en otro momento, pero digamos, todo el modelito que ahorita se tiene en las universidades de cambiar los planes y programas de estudio, todo el pedido que se le hace a los profesores de que entreguen por escrito y de manera pormenorizada cuál es el objetivo de aprendizaje, cuáles son los mecanismos de evaluación, qué tipo de criterios objetivos son los que se van a poner en juego, digamos, en este proceso. Pues no, a mí, discúlpeme, pero no dejan de reverberarme, digamos, la práctica más fanatizada que uno puede encontrar en el campo laico. O sea, no resulta lejano pensar, por ejemplo, esta iniciativa de Cárdenas de depositarle una pistola a cada profesor en su morral, cuando iban, digamos, a promover el socialismo y terminaban dándose de balazos con los curas de las aldeas, que pues, no aventaban balazos, pero sí llevaban machetes para intentar quitarles las narices o las orejas, ¿no? Es decir, la intensidad de las posiciones me parece ahí que no están puestas a jugar o no están puestas en juego. Ayer estaban discutiendo el asunto de la libertad de cátedra, no dejo de olvidarme las pretensiones que hay en no pocos de los consejos técnicos de la UNAM de querer imponer una cierta lectura de ciencia, querer volver una cosa que no tiene nada que ver con lo administrativo, querer llevarlo al campo de la administración.
Es decir, que un administrador diga si lo que un investigador hace es investigación o no lo es, si es ciencia o no lo es. O sea, esas inercias también las tenemos dentro de las instituciones educativas. Así que me parece, digamos, que la noción de laicismo no solamente tendría que ser nuevamente discutida, porque me da la impresión que esta noción de religiosidad, pues es una noción muy chata a veces, que no nos permite justamente ver cómo es que se cuela esta tendencia autoritaria, impositiva, que tienen, digamos, algunos colegas en las universidades al pretender enunciar su creencia, construir su creencia, como si su creencia fuese la ciencia. Y ahí es un territorio que por lo menos yo, hasta donde he leído, es un territorio poco explorado, ¿no? De otro lado, el asunto, digamos, de la misma enunciación del tercero constitucional, a mí me parece que está en estos momentos muy desfasada, o sea, se monta, la idea de las capacidades humanas se monta en un par de textos, uno de McDowell que se llama Psicología de las Capacidades Humanas, en donde efectivamente lo que se creía es que había en el espacio escolar que priorizar ciertas capacidades sobre otras, sobre todo la capacidad de raciocinio o la capacidad de análisis sobre otro tipo de capacidades, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que si alguien es fanático, pues de algún modo desarrolló su capacidad porque es uno de los elementos que aparecen, digamos, en las expresiones humanas en el mundo. Es parte del fenómeno cultural. El mismo nacionalismo con el que se modifica el artículo 3º constitucional que desplaza el socialista por la enseñanza amorosa, pues la misma lógica nacionalista es una lógica que puede tener rasgos y sesgos fanatizadores que pueden, digamos, en momentos muy álgidos confrontar a la gente. Y a mí me parece que si algo promete, y así lo pongo, promete el tercero constitucional, pues es que lo que va a resultar como resultado del proceso educativo son ciudadanos. Y ahí hay un fuerte debate si el ciudadano tendría que ser a imagen y semejanza de la Revolución Francesa o la idea de ciudadano tendría que ser otra cosa. Pues yo ahí dejaría el comentario. Arcadio. Creo que ya se fue. Algo está fallando aquí. Arcadio. Prosiga, doctora Luisa. Bueno, le decimos a la... Ya, ok. No tenía activado el micrófono. Voy a leer, aprovechando que venga la doctora Irene, dos comentarios que aquí en el chat se externaron. Uno por parte de Eleazar, que no pudo por problemas técnicos encender su micrófono. Dice, ¿cuáles serán algunas herramientas para ir construyendo puentes entre los aspectos tan distantes que han mencionado? Como por un lado el aspecto normativo de la educación y por otro lado su aspecto formativo. Y ya él hace ahí un ejemplo comentario. Y leo otro de nuestra compañera Heidi, que dice, mi comentario va para la ponente Irene Aguado. Maestra, es usted una persona que ha venido a refrescar este espacio. Más allá de un discurso de antecedentes históricos y recuento de los daños, ha propuesto una amplia reflexión y con sus palabras se abre la puerta
a una amplia reflexión sobre la institucionalidad educativa. Cierto es lo que ha dicho y coincidente con una perspectiva realmente humanista. Reconozco su calidad de pedagoga y transformadora a todas luces. No solo lo dice, sino transmite. No solo habla, sino enseña. Un punto que destaca, lo pone entre paréntesis, y que se aprecia en demasía, se cierra el paréntesis, es el de notar cómo ha venido hablando, no simplemente improvisando a partir de sus conocimientos y experiencias previas, sino que se ha preparado para estar en esta tribuna y ha planteado ideas retomando el proceso del investigador desde una perspectiva crítica y por medio del cuestionamiento y el análisis. Ha hecho una gran propuesta de valor. Ya por último dice, ese retomar la educación desde un enfoque humanista y reconocer la diferencia entre formar y enseñar como algo no es menor y que merece la pena analizarlo y llevarlo al ejercicio. La educación, según sus palabras, no solo debería de ser laica, gratuita y obligatoria, sino democrática y científica, mas no cientificista. Establecer una diferencia entre estos puntos es clave. Y cierra con un comentario un poquito más largo. ¿Y por ahí no está la doctora Irene con nosotros? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, adelante. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas, Yo sí la escucho. Arcadio? Perfecto. Sí, la escuchamos. Bueno, primero agradecer el último comentario. Espero que sí, que mi participación haya constituido en algo un aporte para poder trabajar en estas jornadas que ustedes abren, ¿no? Yo quisiera retomar en este afán de que haya conversación y que haya debate, dos de los puntos que, si bien iban dirigidos específicamente a César y que en consecuencia él acaba de abordar, me parece que tiene que ver también con la parte que yo propuse como elementos para seguir trabajando. Hay un concepto que también tendríamos que incluir, que tendríamos que abonar a esta discusión, que es el concepto de implicación, me parece. Este concepto de implicación que proponen a algunos autores como Ardoino o como Devereux, y que lo retoman de algunas propuestas freudianas, es fundamental pensarlo porque si nosotros asumimos nuestra condición de sujetos, de que solo siendo sujetos podemos ser partícipes, formar parte de una institución educativa y por lo tanto de una tarea y de una función educativa, pues tenemos que tomarnos esa condición no seriamente, pero sí con, no seriamente en el sentido así de, qué barbaridad, qué sujeto soy, sino sí seriamente en el sentido de decir, ¿qué implica ser sujeto? ¿Qué conlleva ser sujeto? ¿No? ¿Y qué conlleva ser sujeto? Pasa también por un sistema de creencias y de valores a los cuales uno se adscribe o no, desde los cuales uno se posiciona en la vida, ¿no? Y no podemos pretender que en el momento en el que yo entro a la institución educativa, o al establecimiento educativo, o entro al aula, dejo fuera el tema de creencias y de valores que forman parte de mi condición de sujeto, que son parte sustancial de mi propia subjetividad. De ahí que entonces, lo primero que habría que hacer, me parece, es asumir que se tienen, reconocer que se tienen
para poderlos trabajar, para poderlos elaborar y no hacer del aula un espacio ni de negación ni de promoción de esos valores, pero sí saber que están ahí presentes, que ahí se están jugando, y no solo en uno, sino en todos y cada uno de los sujetos que estamos ahí. En ese sentido, me parece que este llamado de atención al tema del fanatismo sí es importante tomárnoslo en serio, porque hay más de una forma de ser fanático, y una parte o una beta del que se nutre el fanatismo es justamente asumir que, es justamente negar el hecho de que todos tenemos una afiliación de creencias, de valores, y que forman parte de ese orden del devenir sujeto, del ser sujeto. Ahí hay todo un tema. Laicidad no quiere decir sujetos neutros, ¿no? Quiere decir sujetos posicionados, y asumir que cada uno de nosotros, como seguramente todos los que estamos aquí reunidos ahorita en esta actividad, pues tenemos un referente de sistema de creencias de más de una forma, incluido, por ejemplo, esto, cómo pensar una propuesta psicopedagógica o no. El otro punto que también me parece muy importante es pensar qué imaginarios, qué representaciones, qué idealizaciones estamos queriendo actualizar, y si corresponden o no a nuestras condiciones histórico-sociales específicas y regionales. Y aquí pienso específicamente esto último con lo que cierra César, el tema de qué es eso de ser ciudadano, de qué ciudadano hablamos. Y aquí hay dos autores que me parece que son importantes de poder retomar. Uno de ellos, Cornelius Castoriadis, en el texto de Ciudadanos sin Brújula, en el que, bueno, hay que asumir que la constitución de la ciudadanía también es histórica y regionalmente específica, ¿no? Y luego otro de Gonzalo Escalante, en el que también habla de los ciudadanos imaginarios, ¿no? Y que trae una frase que a mí me parece muy ilustrativa, cuando habla de cómo por ahí, a partir de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, acá en estas latitudes mexicanas, ¿no? Nos dormimos súbditos y nos despertamos ciudadanos. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? ¿De qué ciudadanía se habla? ¿De la ciudadanía al modo de las Cortes de Cádiz, o de la ciudadanía que, quién sabe, inclusive qué contenido le hemos ido dando a lo largo de todos estos años? ¿A qué ciudadano se refiere el tercero constitucional? Creo que ahí tendríamos que justamente volver a pensar en qué estamos formando, qué es lo que se pretende formar, algo que corresponda a nuestras condiciones específicas, o algo que pretendemos o suponemos que sucede en algún otro lado, Francia, España, Inglaterra, Alemania, donde quiera, ¿no? No hay ese ciudadano universal. Hay formas de construir ciudadanía, ¿no? Lógicas de participación y de ciudadanía específicas, y de lo cual hay que hacerse cargo. En ese sentido, entonces, creo que pensar el tema de la formación en las instituciones educativas nos debería de invitar, o nos debería de permitir pensar qué queremos decir cuando decimos, ¿no? ¿Qué es eso que se ha instituido? ¿Qué es eso que nos gustaría que quisiéramos que se instituyera? Porque ahí también entra otro factor. Las instituciones son productos humanos y en consecuencia factibles de ser transformados.
inclusive ese sistema de valores que nos hemos dado y el lugar que les hemos dado en nuestras vidas. Y con esto yo terminaría porque estamos creo que a unos minutos de terminar la mesa. Muchas gracias, doctora Irene, muchas gracias, maestro César. Termino esta mesa dejando aquí lo que se comentó casi ya en unos minutos por parte de Gloria Torres, que dice, se ha mencionado mucho de la educación laica, gratuita y obligatoria, dejando de lado la educación inclusiva y universal que también está establecida en el artículo 3º constitucional. Cierto. En efecto, a lo mejor nos ha faltado hacer una discusión o comentarios en alusión a lo que aquí nos menciona nuestra compañera Gloria Torres. Sin más, concluyo esta mesa para dar apertura a la que nos continúa en este programa, que es la mesa número 5, que dice Educación y Subjetividad, en el cual nos el maestro Benito Antonio Navarro para su moderación. Agradezco nuevamente al maestro César Avendaño y a la doctora Irene Aguado. Saludos afectuosos. Gracias, hasta luego.